Imagina que estás caminando descalzo hace 100.000 años. Tienes hambre. No hay supermercado. No hay sal de mesa. No hay suplementos. Solo encuentras plantas, raíces, agua y tierra. Entonces haces algo que hoy parecería absurdo. Tomas un poco de tierra y la llevas a tu boca. No porque estés perdido. No porque no sepas que es comida. Porque, para algunos humanos, la tierra podía ser parte de la supervivencia. Y aquí aparece el primer problema. La tierra no es un alimento uniforme. Una cucharada puede contener minerales útiles, partículas de arcilla, o microorganismos y sustancias capaces de enfermarte. Entonces, ¿por qué un cerebro humano habría aprendido a buscarla? La respuesta comienza mucho antes de la agricultura. Hace más de 10.000 años, cuando todavía no existían ciudades permanentes en gran parte del mundo, tus antepasados dependían de lo que encontraban en el ambiente. Y el suelo era parte de ese ambiente. Pero la historia se vuelve más extraña. Porque los humanos no son los únicos primates que hacen esto. En la década de 1960, la primatóloga Jane Goodall documentó comportamientos alimentarios de chimpancés en el Parque Nacional de Gombe, en Tanzania. Los chimpancés consumían diferentes materiales del entorno, y los investigadores comenzaron a estudiar una posibilidad que durante décadas había sido subestimada. Que comer tierra no siempre fuera un accidente. Podía ser una conducta con una función. Y si observas a otros primates, aparece un patrón. En distintas regiones de África, Asia y América, algunos animales buscan determinados tipos de suelo. No cualquier suelo. Lugares específicos. Arcillas. Depósitos minerales. Superficies expuestas después de lluvias. Eso importa porque significa que el comportamiento puede ser selectivo. No estás simplemente tragando barro. Estás buscando algo. Pero, ¿qué? Una posibilidad es bastante simple. Minerales. El suelo puede contener calcio, hierro, sodio, magnesio y otros elementos, aunque la cantidad y disponibilidad dependen completamente del lugar. En ambientes donde ciertos nutrientes escasean, consumir pequeñas cantidades de materiales minerales podría aportar algo que la dieta habitual no proporciona fácilmente. Pero hay otra explicación. Y es mucho más interesante. La arcilla puede interactuar con sustancias presentes en los alimentos. En 1997, investigadores de distintas disciplinas estudiaron la llamada geofagia, el término científico utilizado para describir el consumo deliberado de tierra. Una de las hipótesis principales era que ciertos minerales podían ayudar a proteger el sistema digestivo frente a compuestos irritantes o tóxicos presentes en plantas. Eso cambia completamente la escena. Tu antepasado no necesariamente miraba la tierra pensando: esto tiene nutrientes. Podría haber aprendido algo mucho más práctico. Después de comer ciertas plantas, este suelo me hace sentir mejor. No necesitas comprender la química. Solo necesitas sobrevivir el tiempo suficiente para repetir el comportamiento. Y durante miles de generaciones, los comportamientos que funcionaban podían transmitirse mediante observación. Pero aquí aparece un problema. Si comer tierra podía ser útil, ¿por qué no comías cualquier tierra que encontraras? La respuesta está enterrada literalmente bajo tus pies. El tipo de suelo importaba. En 2011, investigadores que estudiaban la geofagia señalaron que algunas arcillas poseen propiedades capaces de unirse a determinadas moléculas dentro del tracto digestivo. Eso significa que una pequeña cantidad de arcilla podía comportarse de manera diferente a una simple piedra. Pero tu cuerpo no podía distinguir todos los peligros. Algunas tierras contienen plomo. Otras contienen parásitos. Otras pueden estar contaminadas con bacterias. Por eso, la idea de que tus antepasados simplemente comían tierra porque les gustaba no explica el comportamiento. Había selección. Había aprendizaje. Y probablemente había contexto. Observa lo que ocurre después de una lluvia intensa. El suelo cambia.
Aparecen raíces expuestas. Se forman pequeños depósitos de arcilla. Los animales comienzan a visitar determinados lugares. En algunas regiones tropicales, los depósitos minerales naturales pueden convertirse en puntos de reunión para diferentes especies. Y los humanos también pudieron reconocer estos lugares. Pero todavía falta una pieza. La dieta. Hace unos 12.000 años comenzó a expandirse la agricultura en varias partes del mundo. Eso transformó profundamente lo que comías. Antes de la agricultura, una dieta podía incluir decenas de especies vegetales diferentes. Después, algunas poblaciones comenzaron a depender mucho más de unos pocos cultivos. Trigo, cebada, arroz, maíz. La variedad podía disminuir. Y cuando una dieta se vuelve más limitada, determinadas deficiencias nutricionales pueden aparecer con mayor facilidad. Aquí la Tierra vuelve a entrar en la historia. En 2008, investigadores que revisaron evidencias antropológicas y médicas observaron que la geofagia aparece asociada en diferentes sociedades con situaciones como el embarazo, ciertas deficiencias minerales y problemas gastrointestinales. No significa que toda persona que comiera tierra tuviera una deficiencia. Significa que el comportamiento aparece repetidamente en contextos donde el cuerpo experimenta cambios. Y uno de esos contextos es el embarazo. Durante el embarazo, tus necesidades nutricionales cambian. El hierro, por ejemplo, se vuelve especialmente importante. Pero existe algo todavía más curioso. La geofagia también puede aparecer cuando existen sustancias irritantes en la dieta. Algunas plantas contienen compuestos que pueden dificultar la digestión o interferir con la absorción de nutrientes. Las arcillas pueden interactuar con ciertas moléculas. En teoría, eso podría reducir parte de sus efectos. Pero la evidencia no dice que la tierra sea una medicina universal. Dice algo más interesante. Que durante miles de años, los humanos pudieron experimentar con su entorno sin conocer las moléculas que estaban manipulando. No necesitabas saber qué era un silicato. Solo necesitabas recordar que suelo funcionaba. Y ahí aparece uno de los comportamientos más antiguos de nuestra especie. Observar. Probar. Recordar. Repetir. Un niño podía observar a un adulto. Una generación podía aprender de la anterior. Y después, esa conducta podía convertirse en una costumbre. Pero hay algo que todavía no explica por qué este comportamiento aparece en lugares tan diferentes del planeta. Porque cuando miras la historia humana completa, encuentras la misma extraña idea una y otra vez. A veces, lo que parece basura para ti era información para ellos. Y la tierra bajo sus pies podía funcionar como una especie de farmacia, despensa y protección al mismo tiempo. Excepto que había un límite. Y ese límite podía decidir si el suelo ayudaba a sobrevivir, o hacía exactamente lo contrario. Ese límite era la dosis. Una pequeña cantidad de un suelo específico no es lo mismo que consumir grandes cantidades de tierra. Y para tus antepasados, distinguir entre ambas cosas podía depender de la experiencia. En 2003, investigadores que estudiaban la geofagia humana compararon prácticas documentadas en diferentes regiones y encontraron algo llamativo: las personas no elegían el suelo al azar. Preferían determinados colores, texturas y lugares. En algunas sociedades, las arcillas claras eran consideradas diferentes de los suelos oscuros. En otras, ciertos depósitos naturales eran conocidos y buscados específicamente. Eso sugiere memoria ambiental. El paisaje no era simplemente el lugar donde vivías. Era un mapa de recursos. Sabías dónde encontrar agua. Sabías dónde encontrar raíces. Sabías qué plantas evitar. Y quizá también sabías qué tierra podía comerse. Pero existe una última pieza. Tu cerebro moderno todavía conserva muchas conductas que comenzaron mucho antes de las ciudades. Tu rechazo inmediato a ciertos sabores. Tu atracción por lo salado. La sensación de asco ante materiales potencialmente contaminados.
Son respuestas que interactúan con un sistema mucho más antiguo, probar el entorno y decidir qué puede entrar en tu cuerpo. Hace unos 2 millones de años, los primeros miembros del género Homo ya estaban modificando su dieta y utilizando nuevas herramientas para conseguir alimentos. No sabemos exactamente cuándo un humano comenzó a consumir tierra de manera deliberada. La evidencia arqueológica rara vez conserva una escena tan específica. Pero sabemos que la geofagia existe entre humanos modernos y otros primates y que tiene una distribución mundial. Eso hace que la pregunta inicial cambie. ¿Por qué los humanos antiguos comían tierra? Quizá la pregunta más precisa sea: ¿qué veía tu cerebro en la tierra que tú ya no ves? Para ti, el suelo puede parecer algo inerte. Polvo. Barro. Una superficie sobre la que caminas. Para un humano que vivía hace miles de años, podía ser algo diferente. Podía contener minerales. Podía interactuar con sustancias de las plantas. Podía estar asociado con lugares específicos del paisaje. Y podía representar una opción cuando otras opciones eran escasas. No era necesariamente hambre. No era necesariamente ignorancia. Era una relación diferente con el ambiente. Tus antepasados no tenían laboratorios para analizar cada sustancia. Tenían generaciones de observación. Tenían memoria. Tenían consecuencias. Y tenían un cuerpo que constantemente les decía qué aceptar y qué rechazar. Así que la próxima vez que mires el suelo bajo tus pies, recuerda algo extraño. Durante la mayor parte de nuestra existencia, la frontera entre alimento, medicina y peligro no estuvo escrita en una etiqueta. Estaba escondida en el paisaje. Y durante miles de años, tu especie aprendió a leerla. Los chimpancés consumían diferentes materiales del entorno, y los investigadores comenzaron a estudiar una posibilidad que durante décadas había sido subestimada. Que comer tierra no siempre fuera un accidente. Podía ser una conducta con una función. Y si observas a otros primates, aparece un patrón. En distintas regiones de África, Asia y América, algunos animales buscan determinados tipos de suelo. No cualquier suelo. Lugares específicos. Arcillas. Depósitos minerales. Superficies expuestas después de lluvias. Eso importa porque significa que el comportamiento puede ser selectivo. No estás simplemente tragando barro. Estás buscando algo. Pero, ¿qué? Una posibilidad es bastante simple. Minerales. El suelo puede contener calcio, hierro, sodio, magnesio y otros elementos, aunque la cantidad y disponibilidad dependen completamente del lugar. En ambientes donde ciertos nutrientes escasean, consumir pequeñas cantidades de materiales minerales podría aportar algo que la dieta habitual no proporciona fácilmente.